Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están acompañando en este programa, tu programa, nuestro programa, Rompiendo el Silencio. El podcast. Y feliz sábado, María Cristina, Sierva 2. ¿Cómo está todo? Feliz sábado, Samir. Estamos muy bien. Feliz sábado también para todas esas personas que nos están escuchando en este momento. Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @rompiendo el silencio _podcast. Pero también pueden buscarnos en TikTok. Vamos avanzando. Claro, pueden buscarnos allí también como @rompiendo el silencio el _el podcast. Es que está nuevo, Hay que disculparla. Feliz sábado, Ashley. Feliz sábado, Cristina. Feliz sábado a todos ustedes. También quiero recordarles que recuerden seguirnos en YouTube, darle like, activa la campanita, comparte, comenta y no te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Josué, ¿cómo estás, Josué? Feliz sábado. Feliz sábado. Tú me tienes que preguntar cómo yo estoy, pues yo siempre estoy feliz. Eso es normal en mí. Es un meme. Eso es normal en mí estar así feliz. Porque mira, yo siempre lo digo, yo estos 3 o 4 últimos episodios, yo he dicho que este episodio está muy bueno, que está muy bueno. Pero el de hoy está bueno, el de hoy. El de hoy sí está bueno. Oye, mira, no tan fuerte. Mira, va a dañar la bocina de la gente. Santo Padre. Cuéntanos, sierva. Mire, y ustedes saben que hay una antigua lengua, pero esta antigua lengua, pocos la conocen, pero muchos la hablan. ¿Cuál será este? Ya va, me está llegando algo. Esta lengua se le conoce como chismografía, el lenguaje de la vecina. La vecina. Jesús bendito, sálvanos. Ya me llegan ideas. Pues bueno, entonces el tema de hoy se puede titular como Cuando la lengua te domina, ¿correcto? Ay, sí. Santo Padre, por eso que vamos a darle siempre introducción, como siempre lo hacemos en nuestro programa, con una pregunta, una buena pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la lengua? ¿Qué nos pueden comentar eso? Vamos a ir directamente a la Biblia, al libro de Santiago, capítulo 3, desde el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1 y dice así. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos en muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se domina y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. En pocas palabras, lo que pudimos escuchar y analizar sobre este versículo es que la lengua, aunque es pequeña, tiene mucho poder. Y solamente podemos dar un
un ejemplo claro de que las cosas se hicieron fue gracias a la palabra. Sí. O sea, entonces, la lengua tiene un poder tan impresionante que puede ser de bendición y de maldición para muchas personas. Entonces, lo que decía la sierva ahí, según el versículo que leyó, es que la lengua, o sea, las personas tienen que saber dominar su lengua, porque no puede salir de un mismo cauce o del mismo río agua dulce o agua insípida o agua salada. O puede salir de un árbol manzana y después que salga aceituna y cosas. O sea, totalmente diferente. Nosotros debemos, como cristianos, personas que buscamos la voluntad de Dios siempre, no puede salir, o sea, en nuestra misma boca que bendecimos maldiciones. Sí, y el mismo texto, los ejemplos que da son muy ilustrativos porque, por ejemplo, mencionó el freno para el caballo y mencionó un timón para manejar una nave. Y comparando un freno y un timón con una nave y un caballo, son pequeños. Son cosas pequeñas, exacto. Así mismo la lengua. Es pequeña, pero causa mucho daño si se utiliza mal. Y además es comparado con un fuego, y el fuego es peligroso, el fuego quema y el fuego puede destruir. No, y no solamente eso, sino que, imaginemos, vamos a transportarnos a un bosque. Ajá. Y ustedes nada más prenden una llamita en un bosque. Si se enciende todo. Hace un incendio forestal. O sea, se va a expandir. O sea, si eso no se controla, puede causar mucho daño. Y así puede ocurrir con este instrumento, este órgano, Sí, que nosotros tenemos, que es Santo Padre, hay que decirlo así. Es pequeño, pero se come el veneno. Ay, ya. Pequeña pero peligrosa. Dígame, sierva. Sí, mira, cuando mencionaste que nosotros como cristianos, ¿verdad? Tengo aquí un versículo que se encuentra en Santiago 1:26, capítulo 1, verso 26, dice: si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Es como estaba diciendo Ashley, nosotros no podemos utilizar nuestra boca que utilizamos para bendecir, no podemos utilizarla también para maldecir, porque ahí mismo queda frenado todo lo que nosotros mostramos y que como religioso, ¿verdad? Pero cuando nosotros no le ponemos freno a este organito que mira, es bastante peligroso, se puede causar muchísimos daños porque nosotros no pensamos en nuestras palabras, y las palabras hay que pensar bien porque pueden causar un daño inimaginable a las personas que sean delicadas. Sí. Y así mismo hay que recordar que, como ustedes estaban diciendo anteriormente, la lengua causa daño. Y no solamente daño, sino que puede crear problemas, puede generar problemas. La misma Biblia nos dice en Proverbios 25-23, tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Ay, Dios mío. O sea, la Biblia lo dice claro. Claro, así Santo Padre. Si la Biblia dice que causa pleito y discordia entre personas, entre hermanos, es por algo. Y mira cómo lo dice, que es muy difícil de controlar. Entonces es algo que tenemos que tener muy pendiente. Sí, y ahí está el problema en controlarla. Porque la misma lectura dice que el freno es para dominar todo el cuerpo del caballo. Sí. Y el timón es para la nave. Y del manejo va a depender el final. Sí. Si tú vas muy rápido en el caballo, ¿qué pasa? Te va debotado. Debotado. Y entonces, lo mismo pasa con uno. Si uno habla demasiado y palabras descompuestas, no solamente... Necias. Exactamente. No terminas herido tú, sino que tú puedes causar, como estaba diciendo la sierva 2, heridas duraderas, heridas que pueden durar muchísimo tiempo, hasta años, y puede herir a una persona no solamente socialmente, emocionalmente, sino también de forma espiritual. Por eso muchas veces se hace énfasis en la educación, que cuando un niño va a participar o algo en la escuela, que hay que tener una manera correcta de decirle que no cuando dice algo malo, porque el niño se puede traumar y cohibirse y hacer cualquier cosa. Y lo mismo hacen las palabras. Una palabra negativa puede marcar negativamente a una persona durante mucho tiempo. Así que el problema está en controlarla, y solamente la podemos controlar con la ayuda de Dios. Sí, y ya diste un ejemplo claro con los niños. O sea, a veces nosotros
transportamos la cuestión de la lengua y eso a otra persona y eso. Pero con los mismos niños, o sea, yo que soy padre, que yo le diga una palabra hiriente a mi hijo, él lo va a recordar por el resto de su vida. O sea, si yo le digo, papi, eres bobo, digámoslo algo así, él se va a decir, la otra vez mi papi me dijo que yo era bobo. Y eso le puede afectar psicológicamente a los niños. Imagínate que tú le comienzas a decir a alguien, tú siendo cristiano, oye, que tú eres X cosa, o sea, una mala palabra. Y la gente va a decir, cónchale, y este que es cristiano, que debería más bien decir Dios te bendiga, porque muchos piensan de que, no, yo soy mazo pero no menso. O sea, porque creen que, no, porque como yo soy cristiano me tengo que dejar subir por encima de la gente. No, varón, usted no puede responder de esa manera, o sierva de Dios, no puede responder de esa manera, porque debemos ver el ejemplo de Cristo. Y yo lo quiero, ya un momento, Josué. Yo quiero compartir este versículo que habla sobre el Cordero de Dios, Cristo. Y dice así, Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, Jesús tenía el poder simplemente de, o sea, si él comenzaba a pecar y se airaba, destruía el mundo en una palabra. Pero simplemente nuestro ejemplo a seguir, simplemente se quedó en silencio y permitió muchas cosas. A veces nosotros nos toca así, quedarnos en silencio para no decir cosas que no deberían hacer. Porque hasta dice la Biblia que hay tiempo para callar y significa entonces que uno no tiene que estar hablando cada vez. José. Y también hay que tomar en cuenta lo que dice Salmo 143. Agusan su lengua como una serpiente. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. Entonces, nosotros tenemos que evitar que dicho veneno, el cual no deberíamos de tener en nuestro interior, pero que por casualidad de la vida tenemos, no expresarlo, porque eso sigue, como yo dije anteriormente, causa discordia entre hermanos y enojo. Y en una iglesia donde los hermanos estén divorciados de ellos mismos y haga discordia del Espíritu Santo, ahí no va a estar. Dios no sabe mover entre ellos. Excelente lo que tú dices, divorciado. O sea, se siente como que hay separación. Sí. No debería haber separación en el cuerpo de Cristo, que se llama así la iglesia. Por algo son hermanos. La verdad que yo pienso que todos tenemos problemas con lo que nosotros podemos decir o expresar, ¿no? Entonces yo creo que nuestro objetivo, bueno, o lo que deberíamos de hacer es ir a la Biblia, porque encontramos muchísimos versículos que hablan, sí, Muchos. muchísimos. En el libro de Muchos. Proverbios. Disculpa que diga otra vez muchos, de verdad. Sí. En el libro de Proverbios, específicamente, encontramos muchísimos versículos, tanto negativos como positivos de la misma. Y también lo que leyó Ashley. Santiago, capítulo 3, está dedicado a hablar acerca del poder que tiene la lengua. Entonces nosotros debemos de tener un poquito de cuidado con ese organito pequeño. Pero pasemos a la siguiente pregunta, porque muchas veces nosotros escuchamos que dicen, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando nosotros escuchamos eso? ¿Qué nos dice la expresión de lo que abunda en el corazón, habla la boca? Es que debemos entender de que nosotros nos comportamos y hablamos de acuerdo a lo que nos alimentamos. Ejemplo, si yo veo pongamos un ejemplo, una serie de bandoleros, no sé cómo decir, de mafiosos. Una serie de mafiosos, una serie de gente que hace contrabando. Ellos no dicen bendiciones y Dios te bendiga. Ellos dicen de A hasta la Z. Entonces, si tú te alimentas de eso, obvio que al principio tú no lo vas a decir. Pero, como hemos hablado anteriormente, el pecado es sutil. Viene en dosis pequeñas. Y esas dosis siempre van a aumentar cuando comenzamos a alimentarnos de solamente pecado. Entonces, la expresión de lo que abunda en nuestro corazón, o sea, de lo que tú dejas entrar a tu corazón en las avenidas del alma, diga,
en lo que escuchas, en lo que ves, en lo que te rodea, vas moldeando tu carácter y tus hábitos de acuerdo a eso. Y si dice, o sea, una mala palabra, y tú dices, ay Dios, yo no soy así. Pero, obvio, si tú en los días anteriores o la semana anterior te estás alimentando de eso, es obvio que poco a poco tú vas a comenzar a hacer de acuerdo a esa manera. Sí, y de hecho, en eso mismo que tú estabas diciendo, Samir, cuando Jesús está hablando de, por ejemplo, cuando dijo que no cometas adulterio, él dijo que cuando ya tú mirabas a la mujer, En el corazón, nada más con desearlo, no era el acto. exactamente, tú tienes que pensarlo primero. Y cuando los fariseos iban donde Jesús a ponerle trampa, era como un plan de desviar Sí. el mensaje. Para ver si caía una conchita de mango. Exactamente, pero se sentaban a meditarlo primero. Sí, Era como lo trabajaban. y lanzaban esa expresión para desviar a la gente de que no escuchara la voz que tenía que escuchar, que era la de Cristo. Y ellos se sentaban y meditaban, con esto vamos a hacer caer al Galileo, se está predicando. O sea, primero tú lo piensas y ese pensamiento te lleva a una acción y ahí ya lo que tú sacas de ti es lo que ya tú tenías dentro. Eso es. Sí, Samir, hay que recordar lo que nos dice Proverbio 13:20, que el que anda entre sabios, sabio será, pero el que se junta con necio saldrá mal parado. Eso mismo pasa con lo del corazón, que si tú te juntas con gente con la cual no te va a proveer nada bueno, eso malo de ellos, aunque sea poquito, son malos hábitos que ellos tienen, se te van a entrar a ti y tú lo vas a absorber, aunque tú no quieras, de manera inconsciente. ¿Y qué pasa con eso? Que eso puede llegar a pasar y se puede ocupar un lugar en tu corazón. Exacto. Y a raíz de eso, puedes salir expulsado por tu boca ese venenito. Entonces, hay que hacer lo que nos dice Salmos 19:11, 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso debemos hacer. Cuidarnos de lo que guardamos en el corazón y de quienes nos juntamos. Me gustaría también compartir lo que nos dice Mateo, capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, voy a decir nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas veces podemos mostrar que somos buenos. Sin embargo, lo que hacemos con la mano lo desbaratamos por los pies. En este sentido, de que lo que nosotros mostramos, cuando hablamos, ahí mismo se acabó todo. Es verdad. Y por eso vamos a seguir avanzando, porque son muchas preguntas, y para no dejarla inconclusa. Ahora la pregunta sería ¿qué nos cuenta la Biblia sobre hablar mal del prójimo? A ver, cuéntenos, ¿qué nos puede decir acerca de esa pregunta? Porque es muy interesante. Bueno, mira, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos mantenernos alejados de aquellas personas que crean chismes o que levantan calumnias, pero sobre todo nos dice que hay que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros hablamos de los demás, es decir, con nuestro prójimo. Y me gustaría compartirles Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Nos dicen, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Por otra palabra, nosotros no tenemos el derecho de estar como creando chismes o levantando calumnias acerca de nuestro prójimo, y mucho menos juzgar a esa persona y decir que está haciendo esta cosa mal, que se va a perder, que va a hacer cualquier cosita. Y lo malo de que cuando se crean este tipo de chismes es que no se queden en uno solo. Sí. No, que eso va a parar, mire, Es una propaganda. Una propaganda, una lista de qué. De difusión. Sí, exactamente. Y siguiendo con lo que dice Cristina, si uno ama verdaderamente al prójimo, aparte de eso es un mandamiento, amar al prójimo, uno no va a crearle chisme ni va a difamarlo, porque uno quiere el bien para él.
recordando lo que nos dice Romanos 13:10. El amor no es amar al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Men. Eso es. Se nos está- No, pero están conectados, eso es bueno. También quiero leer un versículo que está en el libro de Salmos, capítulo 15, desde el verso 1 hasta el 3, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La Biblia entonces nos explica que si nosotros queremos ser hijos de Dios, si queremos tener una relación cercana con Dios, y como estaba diciendo Josué, si amamos al prójimo, de ninguna manera vamos a calumniar en contra de él, o vamos a decir cualquier cosa que lo pueda herir, dañar emocional, espiritualmente, sino que vamos a buscar su bien porque lo amamos. Entonces, la Biblia nos motiva a que no le hagamos mal al prójimo de manera verbal, con nuestra lengua, ni de otra manera, sino que como lo amamos a él y demostrando que lo amamos, también hagamos bien a nuestro prójimo, no importa si nos trata mal, si nos trata bien, hacer el bien a cualquier persona, teniendo en cuenta que eso es lo que Dios quiere. Sí, y para agregar a eso, 1 Corintios 12:27 dice algo muy clave para nosotros. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y ustedes biólogas en proceso, ¿cómo se comporta el cuerpo humano si atacan los órganos entre sí? No. Claro que no. ¿Cómo se? Cuéntanos, porque... Tiene que ser en armonía. Porque es que si, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, mis emociones, mi pensamiento, llámese mi sistema nervioso, no va a funcionar bien. Si yo me rompo un pie, me va a doler la cabeza, me va a doler cualquier cosa, porque todo está conectado. Cada órgano trabaja en armonía con el otro. Y lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Por eso somos un cuerpo. Por eso es un cuerpo, vamos a decir, unánime todo. Exacto. Todo está controlado. Y por todo fluye sangre. Si le falta sangre a uno, Está muerto. claro. Sí, y debemos pensar porque, pongámonos un ejemplo en la iglesia. A veces hay miembros que se sienten menos porque están ocupando un puesto en la iglesia, digamos, entre comillas, insignificante para la vida de tal vez ellos mismos. Y otros se sienten más importantes, pero si vemos aquí el ejemplo del cuerpo, el cerebro no le dice a la vesícula, dice, no, yo soy más importante, güey, tú eres inservible, vete. No se siente así, ni los pulmones le dicen a las costillas, ni nada de eso. O sea, todos trabajan de manera uniforme y en comunión. Cuando trabaja así el cuerpo, imagínate, ahora poniéndole el ejemplo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Nosotros que somos sus miembros, deberíamos cada uno trabajar de acuerdo a un mismo objetivo, que es la voluntad de Dios, y no lastimándonos entre unos a otros. Y también, a veces hay personas que dicen, pero yo no soy chismoso, yo no hablo mal de nadie, pero hablan mal de mí. Entonces yo me siento mal, pero amigo que tú no estás escuchando, dice Mateo 5, 11, 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano y amigo que nos está escuchando, si hablan mal de ti, tranquilo, porque Dios va a transformar poco a poco tu vida y va a ser bienaventurado. Lo malo es que te vuelva igual que esa persona que está hablando mal de ti, que comienza lo mismo y a la final va a ser como la llamita que dijimos, que va a ser una cosa fuerte. Un tirijala, eso es lo que va a haber. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar sobre algo muy importante en la iglesia, que es el trigo y la cizaña. ¿Qué representa el trigo y la cizaña en la Biblia?
Vamos a leer rápidamente lo de que habla sobre el texto, sobre el trigo y la cizaña. ¿Sierva? Bien, esta parábola del trigo y la cizaña la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, a partir del versículo 24. Y dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Wow, aquí habla claramente de dos situaciones, el trigo y la cizaña. Y lo más increíble, que bueno, a mí me impactó fue cuando le dice a las personas, oye, pero él me va a arrancarla para que no crezcan. Y él le dijo, no, porque tal vez haciendo eso, lo que ustedes están planteando, a la final termine sacando también el trigo. Deje que crezcan uno con el otro y a su tiempo, dice Dios, que Él va a quitar la cizaña y va a apartar el trigo. ¿Cierto? Sí, además de esto también, para darles como un poquito más, y dice que la cizaña y el trigo son bastante parecidas. Y entonces por eso le dicen, no la recojan ahora, porque si la recogen se van a llevar el trigo consigo. Dice que el trigo y la cizaña no se diferencian bien. Bueno, cuando están pequeñas no se diferencian, sino que se viene diferenciando cuál es el trigo y la cizaña en las etapas como de maduración, cuando van dando sus frutos. Entonces, ¿a qué versículo vamos a ir? ¿Por su fruto qué? Lo conoceréis. Exacto. Entonces, ahí cuando en la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero puede ser que no nos demos cuenta quién está haciendo trigo y quién está haciendo cizaña. Sin embargo, el Señor nos dijo, por sus frutos lo conoceréis, es decir, por las acciones que hagan esa persona, nos daremos cuenta cuál papel están haciendo. ¿Así? Y que, disculpa, sierva. Y no obstante, debemos entender de que no es a nosotros lo que tenemos la responsabilidad de quitar eso. La cizaña supongamos que el ejemplo de la iglesia. Es el mismo Dios que hace eso. Porque haciendo tal vez eso, puede ser que esa cizaña, hablando metafóricamente, se transforme en trigo por la voluntad de Dios. Porque Dios puede transformar vidas. Entonces, quitando, o sea, la persona antes de tiempo, podemos hacer un mal en vez de un bien. Y como estaba diciendo la sierva 2, el trigo y la cizaña, hasta biológicamente hablando son de la misma familia. Cuando ellos tienen como ese tamañito así, todavía no se puede diferenciar. Pero como cuando van a ir creciendo, se va a ir notando que la cizaña se va a querer como arrancar el trigo, como subyugarlo, bajarle la calidad. Cuando en semillas son parecidas, pero la cizaña cuando crece o cuando se ingiere más bien, dice que puede causar vómitos y puede causar náuseas, pero a diferencia del trigo, el trigo nutre, el trigo es un grano que es rico, es un grano que nutre, a diferencia de la cizaña. Y como estaba diciendo la sierva, otra diferencia es el fruto que va a producir cada planta. Por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Y entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Por el fruto y dejarlo que crezca, como dice la Biblia, hacia la siega. Y quiero también ir al libro de Mateo, donde Jesús mismo explica lo que significa el trigo y la cizaña en el capítulo 13, ahí mismo,
desde el verso 37 dice, respondiendo él les digo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Bien. Y ahí ya vemos lo que significa el Claro. trigo y la cizaña, lo que significa. Entonces, como estaba diciendo Samir, no es determinante de que la cizaña pues se pueda quedar así. Dios la puede transformar espiritualmente hablando. Exacto. Espiritualmente hablando. No es que la persona que se puede sentir que está actuando así como cizaña se va a quedar así. Hay esperanza en la Biblia y uno puede ir a Dios. Y dice Dios que uno de los frutos del Espíritu, de la transformación del Espíritu, es el dominio propio, la Exacto. mansedumbre, la benignidad, el amor. Así que Dios puede convertir espiritualmente una cizaña en un trigo. Amén. Si tú puedes Amén. pensar, bueno, pero yo no voy a entrar a la iglesia porque ahí lo que hay es cizaña, ahí lo que hay es hipócrita. Entonces tú entras y se parte del trigo, no tiene que formar parte de la cizaña. No, claro, porque no todo es lo malo. O sea, solamente la gente lo proyecta las cosas malas. No, que son hipócritas, que son aquellos. Pero Dios transforma corazones. Dios transforma vidas. Dios hace milagros. Hemos hablado anteriormente cómo Dios ha trabajado a través de las personas. Entonces, ¿acaso es muy imposible que trabaje con nosotros? Dios también puede trabajar con nosotros, José. Eso me recuerda también a que Dios mismo dice que Él se encarga de arrancar la cizaña cuando ya el trigo haya crecido, cuando ya hayan crecido los dos juntos. O sea, que no somos nosotros los que tenemos que encargarnos de juzgar a esa persona, ni de buscar, a ver, ni de sacarlo. La Biblia lo dice, Salmo 143, 2. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y entonces, ¿somos nosotros los que debemos juzgar o quién es? Es Dios. Es Dios. Y para seguir avanzando rápidamente, algo similar a eso, la pregunta es, ¿puede el chisme, o sea, puede la persona que está trabajando, así como la cizaña, puede el chisme y las murmuraciones destruir las relaciones entre amigos, hermanos y familiares? Claro que sí. ¿Por qué, sierva? Mira, como estábamos diciendo ahorita, el chisme no es algo que se va a quedar en un solo puesto. Y tú sabes que muchas veces son cosas que son inventadas, una calumnia, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder cuando sucede, valga la redundancia, el chisme, ¿verdad? Va a llegar un momento donde no se va a poder controlar. Entonces, cuando tú inventas algo, aunque sea cierto lo de esa persona, pero tu deber no es hablarlo. Tu deber es acercarte a esa persona y trabajarlo con él. Pero yo he visto, mira, que por ejemplo, cuando se arma el chisme entre familias, Ay, Dios mío. oye, Los terrenos de la huesa. sí, mira, pleitos terminan mal. Hasta matándose. Matándose. Familiares. Exactamente. Y en el contexto también de la iglesia, porque también hay que reconocer, Como hermanos. claro, hay muchas personas también que se han retirado Sí, tristemente por el chisme. Entonces, mira lo que dice Proverbios 11:13. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Eso es verdad. Pidámosle a Dios, señores, que nosotros no seamos chismosos o una cizaña de la iglesia. Ay, ay, Porque ay. mire, eso sí Cuidado. es difícil. Cuidado. Nosotros lo que vamos a crear es problemas, dificultades, enemistad entre los hermanos, donde ustedes no se van a estar hablando, a diferencia de lo que realmente se quiere que sea la iglesia. Una comunidad, por así decirlo, Exacto. donde haya amor, donde se trate bien, porque eso Exacto. es realmente lo que Jesús quiere. Sin embargo, sabemos que Satanás tiene sus agentes Claro. y que lamentablemente pueden trabajar para que este ambiente no se dé, si se dañe. Josué, Respondiendo a la pregunta de Samir, la Biblia lo dice claro. Yo siempre saco un texto bíblico que lo dice claro, pero esto es increíble. Claro. Proverbios 16, 28. El hombre perverso promueve la contienda y el chismoso separa a los mejores amigos.
Y entonces, la Biblia dice, claro, separa a los mejores amigos. Entonces, si separa a los mejores amigos, y digamos que en la iglesia no seamos familiares, somos todos hijos de Dios, o sea, somos todos hijos de Jesucristo, hermanos, somos todos ahí hermanos. Por lo tanto, al ser hermanos, se supone que se tiene que sentir un ambiente, como dijo Cristina, de amor y de hermanidad que nos junte a todos. Y el chisme, lamentablemente, lo que hace es que nos separa y provoca discordia. Sí, yo quiero también leer una cita de el libro de Efesios, capítulo 4, desde el verso 29 hasta el 32. Aquí esta gente está peleando porque está quitando los versículos. Efesios capítulo 4, desde el verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó o nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así que el consejo de nuestro Dios es que no haya en nuestra boca palabras descompuestas que puedan herir a nuestro prójimo, sino palabras bondadosas que más bien, como dice la Biblia, así como las de Cristo, puedan dar vida a los que nos escuchan. Amén. Exacto, Sierva. Usted abrió la siguiente pregunta. Nos da en la Biblia algunos consejos sobre utilizar bien las palabras, y ese versículo cayó como anillo al dedo, porque Dios quiere que nosotros tengamos siempre palabras de amor, de siempre unirnos como personas. Y otro versículo que quiero compartir con ustedes es el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Aquí está hablando Josué de una situación, David, de una situación que estaba frente a Saúl. O sea, él ni siquiera dice que Dios lo guarde de hacer tal cosa. O sea, en pensamiento, en hablar y en hacer, nosotros debemos tener ese miedo de estar hablando del hermano, nuestro prójimo, a una situación, ¿cómo te digo? Una situación que lo lleve a esa persona a sentirse mal o a renegar de Dios. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Sí, y me gusta mucho esa historia porque vemos cómo pudo David enfrentar esa situación de hacer un mal, que aunque él era el rey, era su prójimo. Así mismo nuestros hermanos son nuestro prójimo, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos que no son de la iglesia. Así debemos guardarnos de hacer el mal. Y me gusta mucho cómo David lo hizo, que él se detuvo a pensar lo que Dios le agradaba. Nosotros debemos ponernos a pensar, ¿qué haría Cristo si estuviera en esta situación en la que yo estoy? ¿Cómo le hablaría a esa persona? ¿Cómo la trataría? Y de esa manera, pues nosotros podríamos tratarlo como la Biblia nos impulsa a hacerlo, siempre con amor y demostrando que somos hijos de Dios. También yo quiero sacar a relucir Proverbios 10, 16, 17, 18 y 19. Pero No, me imagino que lo va a resumir. yo me voy a Lo va a enfocar. resumir. Yo me voy a enfocar. O sea, hay Yo sé que era toda la Biblia. Aleluya. en esos versículos hay varios consejos para la persona. Si desean leerlo, se lo dejo ahí. Gracias. Pero yo me voy a enfocar principalmente en el 19, que nos dice: en muchas palabras no falta el pecado. El que refrena sus labios es prudente. Por lo tanto, uno de los consejos que da la Biblia es que primero debemos de pensar antes de decir las cosas y de no abundar cuando no es necesario. Exacto. Y compartiendo justamente con eso. A mí me gusta
Porque lo bueno de este tema es que la Biblia tiene muchos consejos. Y que sí. Muchos consejos. Digo, muchos. Muchísimos. Sí. Y Tito 3:2 y Colosenses 3:8 dice esto. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Chicos, lo que Dios quiere para nosotros es que sepamos controlar la lengua, pero también que nos alimentemos bien. O sea, que nuestro interior, nuestro corazón esté lleno de cosas buenas. Si la llenamos de cosas malas, aunque refrenemos por un tiempo la lengua, va a salir el hombre viejo, como decimos, va a salir la bestia. Entonces es peligroso, chicos. Sí, Samir, iba por esa misma línea. Quiero compartir también Filipenses 2:11, que dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria Amén. de Dios Padre. Aquí no le está diciendo usted que utilice su lengua para herir a los demás. No, el Señor quiere que en vez de nosotros como herir a los demás, que nosotros utilicemos nuestra lengua, que es tan poderosa, para bendecir y glorificar el nombre de Dios. Pero nosotros debemos saber por qué. Nosotros necesitamos muchísima sabiduría, señores, para que nosotros podamos utilizar esas palabras adecuadamente. Porque de lo contrario, lo primero que nos llega a la mente, eso es lo que vamos a soltar. Si no le pedimos realmente a Dios que nos dé dominio propio, que nos dé sabiduría, para nosotros saber en una situación que sea difícil o que estemos tratando algún tema complejo con alguien, con nosotros debemos dirigirnos hacia esa persona. Exacto. Y es que nosotros tenemos que ser el ejemplo de la persona. O sea, a veces nosotros decimos, no, pero es que me habló mal. Él es así, no, me cae mal. Siempre me ha dicho cosas. No buscamos excusa, como dice la sierva, uno. No buscamos una excusa para tú darle rienda suelta al pecado que mora en ti y que estás queriendo sacar. ¿Sí me entiendes? Por eso dice aquí, en 1 Pedro 2:23, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En pocas palabras, Señor. él decía, ok, tú me maldices, no te voy a responder con eso. Tú me golpeas, no te voy a responder. Simplemente se lo dejo a Dios. Así es que debe ser nuestro carácter. Es fuerte, sí, es difícil trabajarlo. Porque normalmente si a ti te tiran una piedra, ¿qué tú haces? Agarra la misma y te la quieres tirar con más fuerza. Hasta sin querer que haya sido. Exacto. No solamente una piedra, o sea, fue exagerado. Pero solamente que te diga a ti una cosa que no te gusta, tú ya quieres responder con una cosa doble que a esa persona no le gusta. Entonces, la pregunta es, ¿Cristo vive en nosotros? ¿Es Cristo el que mora y permite que haga eso? ¿O qué van a decir los que no son conversos? Van a decir, mira, fulanito es cristiano, mira cómo le saca la madre a su abuela o a su esposa, a su hijo. ¿Qué es de nosotros, de las personas que actuamos mal? Debemos siempre analizar eso. ¿O qué haría Jesucristo en nuestro lugar? Por eso que el chisme... Mira, usted sabe cómo se acaba un chisme. ¿Cómo se acaba un chisme? Dejándolo de decir, parándolo. Diciéndole, amigo, tú estás hablando de Josué. Vamos a hablar con Josué. Ahí se corta. La persona, mira, la persona que es chismosa le da miedo confrontar a la persona que está hablando. De la persona que está hablando, perdón. No se puede que yo esté hablando de Ashley contigo, Josué. Y llega Ashley. Ahí, no, ahí se corta. Ahí se corta. Ahí no habla. Pero de espalda o sea, pongamos el ejemplo de aquí de la sierva.
a espaldas de la sierva sí hablamos, pero de frente, como que nos da, como que se retrae la lengua. Se esconde. Es bípida. No es fácil, muchachos. Tenemos que cuidarnos de eso. ¿Qué nos cuenta ahí, sierva? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, Samir, como nos hemos extendido bastante en este tema, señor, Es que yo dije que iba a ser duro. para ir cerrando, para ir cerrando, señores, con este tema, nosotros tenemos una pregunta, pero esa pregunta usted la va a tomar para meditar usted. Medite en ella, escuche lo que dice. Si grabaras todas tus palabras habladas durante el día y luego la escucharas, ¿qué revelarán acerca de ti? Meditemos. Es fuerte, es profundo. Claro que sí. Si uno grabara todo, ay. Mía, había mucho problema. Claro. ¿Sabes si uno mismo? Bueno, vamos a cerrar, chicos, pues ya para que no se largue tanto este tema. O hacemos una parte 2 si quieren. Pero no pongan los comentarios. Pero cuéntanos, sierva. ¿Qué nos puede concluir con esto? Sí, yo creo que para nosotros poder controlar, para poder dominar ese miembro tan pequeño como es nuestra lengua, debemos ponernos en las manos de Dios porque, como dice el texto, ningún hombre puede controlarla, pero también la Biblia dice que solamente el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida y poder darnos dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. Así que si nosotros queremos que el Señor nos renueve y transforme nuestro carácter, debemos buscarlo a Él por su palabra escrita, que tiene bastante poder, buscarlo en oración, y Él podrá hacer de nosotros un hermano, un amigo, un familiar que diga palabras no ociosas, palabras no hirientes, sino palabras bondadosas, que en lugar de matar a una persona así de manera oral o de manera emocional, le demos vida a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, a través de su palabra. Pedirle al Señor que nos transforme y de esa manera poder dominar nuestra lengua y que otros puedan ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Sierva 2. Bueno, pues tú, Dios mío, señores, que son unos ladrones de palabras, de versículos, De pensamiento. Sí. Pero me gustaría cerrar con Proverbios 13:3, que dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Pensemos, señores, en que Dios no quiere que nosotros estemos o que seamos parte de la cizaña o que estemos involucrados en algún chisme. Pensemos primeramente en lo que Dios quiere para nosotros, y si en algún momento nosotros pensamos que estamos haciendo mal o que estamos involucrados en algún tipo de cosa, pensemos y meditemos en nuestras palabras. Como decía Ashley, busquemos la ayuda de Dios, porque por nuestra propia fuerza nosotros no vamos a poder dominarla. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a tener dominio propio y que nos ayude a que su Santo Espíritu pueda morar en nosotros para que nosotros realmente podamos utilizar de forma correcta nuestras palabras. Amén. Amén. Josué. Yo quiero finalizar diciendo que primeramente es como dice Ashley, que hay que encomendar nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestro corazón al Señor. Porque mediante Él es el medio total por el cual vamos a tener esperanza y vamos a poder arreglar la lengua. Porque, como dijo Santiago anteriormente, como dice Santiago, nadie puede dominarla, ningún hombre. Solamente con la ayuda de Dios es que vamos a poder dominarla. Exacto. Y quiero sacar a reducir otro versículo, Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, el que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustia. Por lo tanto, debemos de cuidar lo que decimos, cuidar de nuestra boca y no entrar cosas malas a nuestro corazón, para que así podamos tener una vida que sea plenamente en los caminos del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y para concluir rápidamente, Proverbios 6, 16, 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ay. Hermanos, amigos, tratemos de poner
nuestra lengua a voluntad de Dios. Y vamos a ver que podemos refrenar Ayuda de Dios. y busquemos siempre ser más bien conectores de hermanos. En vez de discordia, de hacer divorcio entre hermanos, ser personas que más bien haga unidad a los hermanos. Dios les bendiga. Y cuéntanos, Josué. No, primero yo creo que Hazel me diga algo interesante. Que nos busquen en Instagram, como se repetimos, como @rompiendo el silencio _podcast. Muchos reels buenos, muchos reels. Sí, sí. Y en TikTok también, en TikTok síganlo, en TikTok. Y comparten. Claro. Denle like. Señores, lo principal que tenemos que recordar es que escuchen Aprendan. y Rompan el silencio. El podcast. no. La próxima semana, en un episodio más de Rompiendo el Silencio, el podcast. Adiós, bye.